Hola, muy buenas a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos otra semana más. Hablar de socialismo, hablar de marxismo, es hablar de materialismo. Es la propuesta filosófica y doctrinal, también, por supuesto, política, que forma toda esa tradición que bebe desde los clásicos del siglo XVIII y XIX hasta la actualidad. En realidad, y como veremos en el vídeo, podríamos remontarlo incluso mucho más atrás a las discusiones entre los filósofos griegos clásicos. Para abordar este tema traigo además a dos invitados que la verdad que son un lujo, es un lujo contar con ellos, como son César Rendueles y Juan Manuel Aragüés, ambos doctores en filosofía. No me entretengo más, simplemente recordaros que si os interesa este tipo de contenido podéis marcar ahí abajo la casilla de suscribiros y darle a la campanita. Ambas cosas son gratuitas y YouTube os recordará el contenido en cuanto lo saque. Por otro lado, en este vídeo, y creo que en algún otro, he tenido algunos problemas técnicos, sobre todo a la hora de grabarme a mí mismo, de grabar mi voz. Es un problema que se solucionará para próximos vídeos, pero lo que haré mientras tanto será sobreponer grabaciones que haré a posteriori con los fragmentos de las intervenciones, tanto en este caso de Juan Manuel y de César. Confío en que eso no perturbe especialmente lo que tiene que ver con el contenido y que se pueda seguir perfectamente. No tengo ninguna duda de que así será. Sin mucho más que añadir, os dejo con el vídeo. Muchas veces, cuando pensamos en el materialismo, se nos viene a la cabeza esa concepción filosófica que plantea de manera más o menos refinada esta primacía ontológica, filosófica, esta determinación de origen de lo real en lo palpable, o por lo menos en aquello que es perceptible en algún sentido por los sentidos, frente a aquello que está en nuestra cabeza, es aquello imaginativo, las ideas, etc., ¿no? En realidad, cuando hablamos de materialismo, por lo menos en el seno de la tradición marxista, hemos hecho referencia en la mayoría de ocasiones a determinaciones de carácter político. Es verdad que claramente el materialismo refiere a una disputa filosófica y, como a veces se ha dicho, de cosmovisión, pero en la mayoría de ocasiones ha revestido o se ha concretado en disputas políticas, y no hablo solo de Marx y Engels. El propio Lenin, cuando disputaba con Marx en concreto, y en el ámbito de la socialdemocracia rusa con Bogdanov, lo que es el materialismo y su relación con el empiriocriticismo, estaba disputando una cuestión de carácter político, al igual que en los últimos años de vida, cuando hablaba del materialismo militante, lo que hacía era fundamentalmente frente a una reacción de carácter deísta, religiosa. Esta misma centralidad de la política puede rastrearse también en Stalin, también en el marxismo-leninismo ya configurado. Por ejemplo, cuando pensamos lo que es el materialismo dialéctico, no podemos dejar de entenderlo como una postura centrista en lo político. Habrá quien le rechine esto. ¿Cómo va a ser una postura centrista la que defendía Stalin y todo lo que él representaba? En realidad era exactamente así. El materialismo vendría a significar una suerte de freno para esas posturas idealistas que desembocarían en políticas ultraizquierdistas, que entenderían que todo, se desarrolla en nuestra mente, ¿no? Y se caería de algún modo en el voluntarismo. Basta con creer que algo es posible para que lo sea. Ese sería el sentido del materialismo, así como la dialéctica sería un dique de contención, un freno a las políticas derechistas, puesto que la dialéctica permitiría entender que las transformaciones se dan de manera revolucionaria, que esa acumulación de cambios cuantitativos da lugar finalmente a una transformación cualitativa, una transformación revolucionaria. De todo esto son perfectamente conscientes tanto Juan Manuel como César, que han escrito dos libros, a mi juicio libros bastante polémicos en su contenido, pero que merecen la pena sin duda. Tanto por lo que plantean como por la forma de plantearlo. Son libros que buscan disputar esta idea de materialismo y asentarla sobre sus bases que tienen mucho en común, pero también algunos elementos diferenciados.
En primer lugar, tendríamos este texto de Juan Manuel Aragüés, El materialismo de Marx, del Jardín de Epicuro al taller de Spinoza, en el que trata de hacer todo un hilo conductor a través de la biografía intelectual de Marx y mucho más allá, y teniendo pues bueno, bastante detenimiento también en lo que representó la Unión Soviética, y nos muestra qué es el materialismo y cómo puede encontrarse en la obra de Marx y cómo puede traerse hasta nuestros días. Por otro lado, de César tengo aquí este librito que publicó hace ya algunos años, En bruto, una reivindicación del materialismo histórico, que bueno, pues destaca también no solo por lo bien que está escrito y lo accesible que es, ambos libros se pueden leer en pocas horas, incluso, bueno, por lo menos en pocos días, yo tardé un par de tardes, y que, bueno, pues traslada un poco lo que nos va a contar a continuación en relación a la centralidad del materialismo y a la disputa con lo que es el idealismo, la hermenéutica, como él prefiere llamarla. A continuación les cedo la palabra, cada uno de ellos contará con unos 20 minutos para explicar su postura en relación a qué es el materialismo y también qué no es y contra quién disputa el materialismo en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Efectivamente, mi posición bueno, no creo que sea particularmente polémica, lo que sí es a lo mejor un poco excéntrica, ¿no? En el sentido de que aunque me siento afín a la tradición marxista, sobre todo mi reivindicación del marxismo del materialismo, perdón, era un intento de pensarlo desde el intersticio entre ciencias sociales y intervención política, ¿no? Es decir, desde esa cruce de caminos que se da a menudo, ¿no? en el activismo, en la militancia y las ciencias sociales, pues qué papel podía jugar ahí el materialismo, lo cual es, bueno, una posición, yo no creo que sea particularmente polémica tampoco, pero sí que a lo mejor es un poco diferente a lo que se ha trabajado desde otros puntos de vista completamente respetables y también interesantes. Yo, un poco el inicio de todo esto, también, porque yo creo que es interesante explicar desde dónde habla uno, ¿no? Y cuál es el recorrido que le lleva a defender lo que defiende. El origen de todo esto es cuando yo en los años 90, yo estudiaba filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Era un momento muy heideggeriano, muy idealista, diríamos, desde posiciones marxistas, ¿verdad? Y yo recuerdo que en aquella época, en la Complutense, prácticamente nadie pronunciaba nunca la palabra materialismo sin añadir el adjetivo vulgar, ¿no? Tal autor, se decía en tono muy despectivo, es un materialista vulgar, ¿no? Pero claro, yo me fui dando cuenta de que nunca se aclaraba quiénes eran los materialistas sofisticados, los no vulgares, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta de que en aquel momento y en aquel lugar, pues la expresión se empleaba como un pleonasmo. El propio materialismo era vulgar, ¿verdad? Frente a otras tradiciones de ontología hermenéutica y tal, pues que eran mucho más sofisticadas al parecer. Bueno, claro, esa fama, vamos a ser justos, ¿no? Un poco merecida nos la tenemos. Un poco merecida nos la tenemos. Traía aquí una cita que la he leído 1000 veces, pero es muy buena y yo creo que es representativa y mucha gente en algún momento nos sentimos identificados con ella, ¿no? Es de Terry Eagleton, que en su autobiografía pues recordaba con mucha aridez los seminarios materialistas a los que asistía como miembro de la organización comunista a la que pertenecía, pues en los años 70, ¿no? A principios de los 70, imagino. Y decía esto, como Eagleton tiene mucha gracia, no lo parafraseo y lo leo. Decía así, lo tengo por aquí. Decía así: el principio fundacional del materialismo, como solemnemente se les enseñaba a los militantes, afirmaba que había un mundo externo, real y cognoscible. Parecía no darse cuenta de que solo el idealista más delirante, escondido en alguna caverna perdida de Montana, se atrevería a negar algo así. Ellos, sin embargo, aireaban tan banal creencia como si fuera una condecoración, como si el resto del mundo, desde el carnicero del pueblo hasta el ministro de Hacienda, creyera en alguna fantasía esotérica de tipo budista acerca de la irrealidad de las cosas materiales. Claro, esto yo creo que todos en algún momento o hemos coqueteado personalmente con este tipo de cosas o lo hemos visto a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero también es cierto, para ser justos, que no todos los usos del materialismo son tan toscos, tan ingenuos. Pero sí que es verdad, y esto yo creo que es algo que tenemos que hacer una cierta autocrítica, es verdad que muchas veces se emplean las tesis materialistas, las posiciones materialistas, con un cierto objetivo, por así decirlo, desproblematizador, ¿vale? O sea, me refiero
pues a ese tipo de posturas que tienden a dar por explicados ciertos problemas, ciertos procesos históricos, cuando identificamos en ellos los factores materiales. Además, factores materiales en un sentido muy limitado, que normalmente tienen que ver pues, con cuestiones económicas, ¿no? Es decir, en un proceso histórico complejo, social, cuando identificamos qué intereses económicos están implícitos en ellos, ya está explicado ese proceso, ¿no? Es un tipo de posición materialista que yo creo que sí, en algún momento, o hemos visto a nuestro alrededor, o incluso hemos cultivado, ¿no? Y un poco, alguna vez he hecho el chiste que desde esa perspectiva todos los análisis sociales y políticos pues acaban resumiendo en el nombre de ese restaurante mexicano que hay en el centro de Madrid, ¿no? La panza es primero, o algo así, ¿no? Y yo a mí, un poco lo que defendía en ese libro, hace ya bastantes años, ¿no? pero un poco es que la fortaleza del materialismo es un poco lo contrario, ¿no? Es decir, que no es una doctrina, o no debería serlo, simplificadora, sino que es un punto de vista que nos ayuda a cuestionar esa idea tan extendida de que los fenómenos históricos lentos, colectivos, de larga duración, ¿no? Ese tipo de grandes fenómenos históricos, pues nos ayuda a cuestionar la idea de que son planos, monótonos, explicativamente fofos, ¿no? Mientras que en cambio la individualidad pues, es una fuente de espontaneidad, dinamismo. Yo creo que el gran descubrimiento del materialismo histórico, es que muchas veces ocurre al revés, que la subjetividad individual es súper parecida, que casi todos pensamos y deseamos básicamente lo mismo, ¿verdad? Es algo muy desconcertante, pero es así, y que en cambio los procesos agregados de larga duración, los grandes procesos históricos, muchas veces son muy efervescentes, ¿no? Y son esos procesos los que inyectan conflictividad en nuestra vida cotidiana, en nuestra subjetividad, los que nos hacen ver el mundo de otra manera. Que yo creo que eso, que era una cosa difícil de plantear a lo mejor en los años 90, en el ciclo político que estamos viviendo desde la crisis económica de 2008 es algo bastante cotidiano, ¿verdad? De pronto, tensiones acumuladas durante 30 años de neoliberalismo, si te pones, pues, ¿no? Durante los 30 años anteriores de franquismo, pues han hecho saltar por los aires pues todo ese marco apolítico, consumista, más o menos apacible y consensual que en España se ha ido consolidando desde la transición, ¿no? Y en ese sentido, yo un poco lo que defendía es que el materialismo debería ser entendido no tanto como una respuesta ya dada, lo material, en el sentido que se le quiera dar, ¿no? Lo económico, lo que sea, lo material es muy importante, sino más bien como una pregunta. No tanto como una respuesta ya dada, sino como una pregunta. ¿Qué es y cómo influye concretamente lo material en nuestras vidas? ¿Cómo nos afectan esas inercias históricas más resistentes al cambio en distintos aspectos de nuestras sociedades, ¿no? Yo suelo citar un ejemplo que a mí me parece muy bueno, que es un estudio que hace unos años publicaron un par de economistas italianos. Se hizo súper famoso, ¿no? Viral en distintas redes sociales, y lo que mostraba era cómo las familias más ricas de Florencia en el Renacimiento seguían siendo aproximadamente las familias más ricas de Florencia en 2011, 600 años después, ¿no? Claro, pero las familias más ricas de Florencia no son una tribu perdida del Amazonas, no han preservado su posición social encerrándose en un búnker, ¿no? a contar sus monedas de oro como el tío Gilito. Todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo interesante, yo creo. Han conservado sus privilegios haciendo enormes esfuerzos a través de toda clase de conflictos y luchas, maniobrando sistemáticamente y políticamente para mantener su dominio, yo qué sé, pues durante el Risorgimento, durante la industrialización italiana, durante la Primera Guerra Mundial, durante el Bienio Rosso, el fascismo, la democracia, ¿no? Entonces, un poco lo interesante no es simplemente decir, los ricos son ricos y ya está, sino justamente lo contrario, ¿no? Ver cómo precisamente ese tipo de procesos de larga duración, ¿no? De estratificación social a gran escala, es muy efervescente, ¿no? Y se expresa históricamente de formas pues muy vitales, muy dinámicas. Que algo parecido ocurre en el campo cultural, que también es otro ejemplo que yo lo suelo poner, no porque me importe mucho, sino porque a mis estudiantes les suele hacer como estallar la cabeza, ¿no? Pues por ejemplo, súper conocido, ¿no? El análisis de Pierre Bourdieu y otros sociólogos culturales que han mostrado cómo las preferencias estéticas, las que sean, ¿no? Musicales, gastronómicas, las artísticas, las que sean,
que claro, solemos tomar como un espacio privilegiado de libertad individual, ¿no? Si hay algo nuestro propio que no nos ha sido impuesto, es la música que nos gusta o la comida que nos gusta, ¿no? Eso es lo que tendemos a pensar. Y sin embargo, lo que la sociología de la cultura ha descubierto es que esos gustos permiten clasificar a los grupos sociales con mucha exactitud. A todos los que tenemos un doctorado nos gusta la música con disonancias, los paisajes industriales, ¿no? Ese tipo de cosas, y además, por supuesto, nos creemos terriblemente originales por tener esos gustos, ¿verdad? Pero lo crucial y lo interesante no es sencillamente que bueno, pues nuestros gustos estén determinados aproximadamente o hasta cierto punto por nuestra posición social, sino que ese es un proceso subjetivamente complejo, que esa determinación queda arruinada si se elabora explícitamente. La gente no acude, yo qué sé, a ver videoarte en un museo de cultura contemporánea solo para parecer más sofisticada, sino que realmente disfruta de esas actividades, ¿verdad? Relacionar los gustos culturales con las desigualdades no significa concluir que la autonomía estética es una farsa, un mero espejo del sistema capitalista. Más bien es al revés, ¿verdad? Lo que Bourdieu y los materialistas sutiles intentan entender es cómo es posible que sistemáticamente se produzcan esos fenómenos de estratificación cultural material a pesar de la autonomía real del gusto estético, a pesar de esa autonomía real, ¿verdad? Es un poco como en esa cita tan buena, que no recuerdo ahora de quién era, ¿no? Que dice que la economía se ocupa de cómo las personas hacen sus elecciones, mientras que la sociología se encarga de cómo las personas no tienen ninguna elección que hacer, ¿no? Pues lo que los materialistas deberíamos intentar es mostrar cómo esa ausencia de elección es compleja. No está dada, por así decirlo, ¿no? Sino que la elaboramos de forma muy compleja en distintos niveles sociales, a nivel individual, pero también a nivel grupal, ¿verdad? Es un proceso que resulta todavía más claro en el área educativa, ¿no? Y, bueno, pues yo, ¿qué os voy a contar? En todos los países occidentales, los hijos de las personas con ingresos más altos, con mayor capital cultural, pues obtienen mejores resultados en la escuela. Pero eso no significa que esos niños sencillamente compren sus calificaciones, ¿verdad? O sea, yo a veces digo que los resultados de las calificaciones que pongo no cambiarían mucho si los profesores pusiéramos las notas mirando la declaración de la renta de los padres de nuestros estudiantes. Pero lo cierto es que no lo hacemos así, no miramos la declaración de la renta de nuestros padres, ¿no? De nuevo, ocurre más bien al contrario. Yo diría que, en general, los docentes estamos bastante comprometidos, ¿no? Al menos con la igualdad de oportunidades formal. Y lo interesante, yo creo, desde una perspectiva materialista, es cómo esas desigualdades sociales súper perseverantes a lo largo de décadas y décadas y décadas se reproducen a pesar de los esfuerzos en sentido contrario de familias, estudiantes, docentes, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso es materialismo para mí, ¿no? Ese tipo de inercias que se reproducen viralmente, ¿no? A través de todo el sistema social, ¿no? Y yo creo que esa complejidad, tanto explicativa, pero también como política y ética del materialismo, es la que muchas veces hace que las hipótesis idealistas, yo creo que muchas veces en vez de idealista yo uso hermenéutico, ¿no? Porque idealista tiene ya una carga inmediatamente peyorativa que es poco justa, porque hay muy buena hermenéutica, ¿no? Y yo creo que es una tradición también muy a reivindicar, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace esa complejidad explicativa del materialismo, que muchas veces las hipótesis idealistas resulten muy seductoras, ¿no? Porque, claro, el materialismo en el fondo, yo decía alguna vez que es una fuente infalible de malas noticias, ¿no? Mientras que muchas veces la hermenéutica proporciona una alternativa más conciliadora, más amable, ¿no? A esa perplejidad que suscita el hecho de que haya inercias históricas que, bueno, no entendemos plenamente, no somos capaces de controlar, pero intuimos que su modificación requiere, pues, enormes cambios estructurales que escapan a nuestro control, ¿no? Y eso es un poco, volviendo a lo que planteabas en tu introducción, lo que discutía Marx, ¿no? Un poco Marx y Engels discutían cuando plantearon la idea del materialismo histórico con idealistas posthegelianos que un poco se distinguían por proponer una vía de modernización para Alemania
que no estaba basada tanto en la reforma política o en procesos de modernización económica e industrial, sino más bien en una especie de transformación, siendo un poco injustos, podríamos llamarla filosófica, ¿no? Lo que hoy denominaríamos un cambio de mentalidad, un cambio de valores, algo así, ¿no? Y eso era un poco lo que discutían Marx y Engels, ¿no? Y en ese sentido el materialismo histórico era una apuesta política muy concreta en el contexto de esos debates post-hegelianos en torno a cuáles eran las posibilidades de modernización e ilustración para Alemania, ¿no? Como señalabas posteriormente, el materialismo, bueno, pues se convirtió en muchas cosas distintas, entre ellas un monismo objetual, ¿no? Una especie de apuesta por la primacía ontológica de lo material dado, entendido en un sentido muy restringido. Pero yo diría que eso tiene poco que ver con lo que proponía Marx. Yo creo que, o sea, el Diamat a mí me parece respetable, o sea, pues, hay gente que lo defiende y ya está, o sea, tampoco hay por qué crucificarlo, ¿no? Pero yo creo que hay un malentendido fundamental en el materialismo dialéctico, o en cierto materialismo dialéctico al menos, que es la interpretación del idealismo hegeliano como un espiritualismo, ¿no? Al que a veces se ha opuesto una especie de objetualismo grosero. Realmente, al menos en el caso de Hegel, no digo otros hermeneutas u otros idealistas, yo creo que Hegel no necesita postular la existencia de ningún tipo de entidad paranatural, ¿no? El espíritu, el alma o algo por el estilo. Lo que plantean las tradiciones hermenéuticas, empezando por el idealismo hegeliano y en general todas las tradiciones filosóficas postkantianas, es que la subjetividad humana es una experiencia real y no un mero subproducto de cierta materialidad, ¿no? Una especie de orina del cerebro o algo por el estilo, ¿no? Que se expresa en las producciones materiales de una sociedad y que constituye una fuente crucial de dinamismo histórico. Y esto es algo, yo creo que bastante cercano a Marx. No creo que Marx tenga mucho que objetar a algo así, ¿no? Es decir, que un poco la posición fundamental de la hermenéutica siempre es que la creatividad individual y colectiva es una fuente de transformaciones sociales que no quedan explicadas reduciéndolas a los objetos o los procesos en los que se manifiestan, ¿no? Y en todo caso, el debate con el materialismo tiene que ver con el peso que se otorga a la capacidad de la subjetividad para influir en los procesos históricos, ¿no? El debate es, ¿influyen más o menos que las realidades materiales de largo recorrido, las realidades materiales más resistentes al cambio? ¿Esa potencia subjetiva es emancipadora o es consensual, ¿no? Ese es un poco el debate, ¿verdad? Que es un debate, por cierto, que yo creo que tiende a encontrar ciertos puntos de consenso, ¿no? En el periodo de entreguerras. O sea, en el periodo de entreguerras hay una clarísima confluencia entre tradiciones hermenéuticas y materialistas. Clarísima, por ejemplo, en la obra de Gramsci, clarísima en la obra de Lukács, clarísima también en general en toda la escuela de Frankfurt, por un motivo muy evidente, ¿no? Que es que la única revolución exitosa había tenido lugar en un sitio donde precisamente, ¿no? La Vulgata materialista no auguraba que se produjera esa revolución. Entonces hubo de pronto una atención muy creciente, efectivamente, a la capacidad, a la espontaneidad de la subjetividad para producir esos cambios históricos a gran escala, ¿no? Claro, la pregunta importante, más allá de estos debates históricos, ¿no? Nos podemos enredar en ellos muchísimo, es en qué medida hoy ese materialismo es una herramienta política, pues periclitada o actual, necesaria o no. Yo diría que el materialismo sigue siendo una herramienta política de primer orden, sobre todo porque las versiones más consensuales, apaciguadoras de la hermenéutica del idealismo son hoy extremadamente populares, ¿no? La sociedad de mercado está atravesada por espejismos idealistas que suministran continuamente soluciones imaginarias a urgentes problemas reales, ¿no? Sobreestimamos sistemáticamente la autonomía individual, sobreestimamos continuamente la capacidad de transformación de las subjetividades y en cambio tendemos a subestimar el peso de la herencia material, ¿no? Eso es algo muy presente, pues, en toda la ideología formativa que nos rodea, ¿no? Esa idea de que el esfuerzo personal en el campo de la educación y de la formación son vías privilegiadas para superar la crisis económica, la desigualdad, tu situación de subalternidad personal y prácticamente todo, ¿no?
Pero sobre todo yo diría que el materialismo dirige nuestra mirada hoy a la crisis ecológica, a ese desafío infinito que constituye revertir inercias profundísimamente incrustadas en todos los estratos de nuestra sociedad y al que efectivamente esos espejismos subjetivistas pues realmente lo único que hacen es retrasar pues el momento en el que nos hagamos cargo realmente de esa gran prueba que dice Jorge Rietzmann, ¿no? de ese gran desafío civilizatorio al que tarde o temprano pues nos vendrá encima. Y nada más, lo dejo aquí y añadiré alguna cosa luego en la discusión. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Voy a empezar haciendo referencia a algo que ha dicho César y que comparto plenamente. Y es la idea de que el materialismo lo que nos pone es ante una realidad atravesada por la complejidad, ¿no? Una realidad compleja que muchas veces desde otras instancias se empeñan en simplificar, pero es todo lo contrario, ¿no? Y al hilo de lo que decía César, yo pensaba un poquito por qué mi empeño últimamente en la referencia al materialismo y este tipo de cuestiones, porque sí que es cierto que en mis últimos libros la palabra materialismo aparece constantemente, ¿no? E intentaba hacer un poco de autobiografía, como también ha hecho César, ¿no? Y he encontrado dos cuestiones que pueden explicar, ¿no? Esa necesidad de acercarse al materialismo y un materialismo de la complejidad, ¿no? Yo soy de formación sartreana, yo hice la tesis doctoral sobre Jean-Paul Sartre, ¿no? Y en la crítica a la razón dialéctica, Sartre, en polémica con los marxistas oficiales franceses, que yo creo que eran los más dogmáticos, economicistas, ortodoxos del momento y poco interesantes por ello, ¿no? Les decía, claro, es que para los marxistas oficiales del PCF, cuando intentan explicar por qué Flaubert escribió Madame Bovary, pues llegan a la conclusión de que lo escribió pues porque era un pequeño burgués del 19, ¿no? Y claro, Sartre dice, hombre, a ver, que en el 19 hubo muchos pequeños burgueses y solamente uno escribió Madame Bovary. No podemos conformarnos con este tipo de explicaciones porque no dicen absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues él intenta ahí señalar, en paralelo con Lukács, aunque a pesar de que habían tenido una polémica muy potente a finales de los 40, hay una coincidencia, yo creo, teórica real entre sus planteamientos, la necesidad de una jerarquía de mediaciones para aproximarse al tema del sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y además dice una cosa también, Sartre, que yo creo que está muy bien traída, ¿no? Dice, joder, parece que para algunos marxistas, el sujeto nace el día que recibe su primer salario. Hasta entonces no ha habido sujeto, ¿no? Dice, ¿qué pasa con la infancia? Hombre, claro, lo importante que es la infancia en la constitución de los individuos, ¿no? Entonces, esa idea de complejidad que apunta a Sartre desde una perspectiva que él entiende, él ahí se califica como marxista, y dice aquello de que el marxismo es la filosofía insuperable de nuestra época, y él escribe la crítica a la razón dialéctica desde un planteamiento marxista. Yo creo que a mí me influye en ese intento de buscar un marxismo que sea diferente del marxismo oficial, ¿no? Y luego hay un segundo hito, y es que en un determinado momento desde RBA me piden que haga un texto sobre Marx, de estos que salen luego en los kioscos, ¿no? Esas historias de la filosofía que indefectiblemente empiezan por Platón, ¿eh? Siempre el primer número tiene que ser Platón. Bueno, pues a mí me encargaron hacer el texto de Marx, y ahí me puse a releer a Marx, ¿no? Y como además fue en el momento previo al bicentenario del nacimiento, pues seguí leyendo a Marx para seguir escribiendo sobre Marx, y entonces me di cuenta de que, a pesar de mi condición a mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, si alguien me llama marxista, desde luego no me voy a enfadar, ¿no? A pesar de mi condición de marxista, sobre todo políticamente, yo sigo siendo militante del PC y de Izquierda Unida y estas cosas, ¿no? A pesar de que me he implicado en otros procesos políticos más amplios, me di cuenta de la enorme distancia que había entre lo que yo creía que decía Marx y lo que realmente decía Marx.
me di cuenta leyendo a Marx de lo poco que conocía a Marx, a pesar de considerarme marxista, y de cómo muchos que nos llamamos marxistas no conocemos el texto de Marx. Yo muchas veces a mi alumnado les hago una pregunta, ¿no? Les pregunto, a ver, ¿qué es antes, las clases o la lucha de clases? Claro, por una lógica simplemente de lenguaje, dicen, las clases. Dice, pues no, Marx dice lo contrario. Primero es la lucha de clases y en la lucha de clases se generan las clases, ¿no? Y cuando lees esto y te das cuenta de esto, dices, ostras, a ver, ¿pero qué está diciendo aquí Marx? Aquí Marx está diciendo una cosa muy potente, que es primero la práctica, antes de la constitución del sujeto, ¿no? La importancia de las prácticas, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos, a mi modo de ver, fundamentales que explican por qué yo he entendido que es absolutamente preciso pues reflexionar sobre el marxismo, reflexionar sobre Marx. Y Jesús, nos preguntabas que frente a quién hay que hacer esta reivindicación del materialismo. Y yo diría que esa reivindicación del materialismo habría que hacerla fundamentalmente frente a dos instancias, ¿no? La primera instancia es aquella del idealismo que hace una caricatura del materialismo, ¿no? Y que parece que materialista sea aquel que dice esto son piedras, esto es una mesa y esto es tal, ¿no? Entonces una simplificación tan estúpida, tan burda, que bueno, algún materialismo ha podido decir estas cosas, no solamente existe lo material. Pero claro, yo creo que un materialismo riguroso no dice, un materialismo rico no dice estas cosas tan burdas. Y esto se remonta a Platón, ¿eh? Recordad que en el Sofista habla de aquellos que se dedican a abrazar árboles, ¿no? Y que dicen que solamente existen las cosas materiales. Y luego estamos los que desde un lugar elevado miramos la realidad y sabemos que la realidad es una realidad trascendente y tal. Bueno, pues esa crítica, ese idealismo que hace una versión caricaturizada del materialismo, yo creo que hay que confrontar con él de una manera muy clara, ¿no? Pero también hay que confrontar con cierto materialismo, con cierto materialismo simplificador, acogiéndome a lo que decía antes César, ¿no? Simplificador en el sentido de que entiende que el materialismo se reduce exclusivamente a lo que hace referencia, o sea, encuentra la explicación de lo real en lo económico. Es la economía la que lo explica absolutamente todo, ¿no? Ya Marx y Engels tuvieron que decir que nosotros no decimos eso, que nosotros no hemos dicho nunca eso. Nuestra posición es mucho más compleja que entender que todo puede ser explicado por la economía. Claro que la economía es un factor fundamental en la explicación de la realidad, pero no es el único, no es el único. Y claro, aquí creo que hay que acudir a lo que es la génesis de la idea de materialismo en Marx, y que en Marx y Engels, ¿no? Y que creo que se encuentra fundamentalmente en la ideología alemana, ¿no? Si acudimos a las páginas de la ideología alemana, nos encontramos esa definición de... no pretende ser una definición de materialismo, pero en realidad es una definición de materialismo, ¿no? Cuando dice no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, ¿no? Claro, yo aquí quiero llamar la atención sobre un concepto, que es el concepto de vida. El concepto de vida. Marx y Engels utilizan el concepto de vida. Están diciendo que la conciencia del sujeto se construye como consecuencia de todo lo que el sujeto vive, todo lo que el individuo vive. No solamente su puesto de trabajo. Claro que el puesto de trabajo, sobre todo en el 19, es tremendamente relevante. ¿Cómo no va a ser relevante para alguien que tiene que trabajar 13, 14 horas al día, 6, 7 días a la semana su puesto de trabajo? Hombre, pues efectivamente eso tiene que condicionar su manera de ver el mundo. Pero claro, Marx en sus tesis sobre Feuerbach, cuando define al sujeto, dice la esencia humana es el conjunto de sus relaciones sociales. El conjunto de sus relaciones sociales. Es decir, Marx no dice que el sujeto es su clase social. Marx dice que es el conjunto de sus relaciones sociales. Y ese conjunto de sus relaciones sociales es precisamente lo que podríamos denominar vida. La vida del sujeto. ¿Cuál es la esencia del sujeto? Su vida. Su vida.
aquello que vive, aquello que cada día le influye, que es su puesto de trabajo, su familia, sus amistades, sus aficiones, sus relaciones. Y todo eso es lo que acaba construyendo al sujeto, ¿no? Y para mí, el concepto fundamental para hacer una teoría del materialismo es el concepto de vida. Es el concepto de vida. Me parece el concepto central de cualquier discurso que se quiera materialista. Porque precisamente Marx lo que nos está diciendo es que cuando queramos atender a cuál es el proceso de construcción de un sujeto, hay que atender a las diferentes dimensiones de su vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer elemento, a mi modo de ver, que tiene una enorme trascendencia en la medida en la que nos arranca de una ontología de las esencias y nos lleva a una ontología de las relaciones. Para mí el materialismo es también una ontología de las relaciones, no una ontología de las esencias. Y me explico. Tenemos una enorme tendencia a esencializar nuestra aproximación a la realidad, ¿no? Y eso muchas veces nos provoca estupores, que la gente que esté viviendo esto, pues muchas veces habrá sentido, ¿no? Y que pues, podemos sustanciar, por ejemplo, en esa expresión de cómo es posible que un obrero vote a la derecha, ¿no? Claro, es obrero, tiene una esencia, trabaja en una fábrica. Entonces, si es obrero, tiene esa esencia y trabaja en una fábrica, no puede votar a la derecha. Claro, eso es una enorme simplificación. Esa es una enorme simplificación, porque ese obrero pues, puede venir de una familia de tradición reaccionaria o que haya tenido una experiencia vital que le haga sentirse antagonista de la izquierda, o simplemente pues, que el ambiente social dominante le haya desarrollado un potente proceso de enajenación y de construcción de subjetividad, ¿no? Entonces, no se trata de resumir la realidad en esencias, sino entender que todo es un proceso de relaciones, que estamos sometidos a procesos de relaciones y que eso es lo que acaba constituyendo a los sujetos. Esas relaciones en las que nos vemos imbricados y en las que unas veces pues, puede tener más potencia lo económico y en otros casos pues, puede tener una mayor potencia pues, otro tipo de vínculos que no tengan que ver con lo material en el sentido de lo económico, ¿no? Decía, por lo tanto, para mí la vida es el concepto central del materialismo y ese concepto central del materialismo nos lleva a una ontología de las esencias, ¿no? Y también nos lleva a tener que prestar atención a un concepto que yo creo que Marx tiene el mérito de colocar en primer plano en el ámbito de la filosofía y frente a la tradición idealista, y es el concepto de práctica. La idea de práctica. El materialismo está vinculado a la idea de práctica como criterio de verdad. Esto es algo que Marx también desarrolla en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Y dice, bueno, pretender dirimir las cuestiones en el ámbito de la teoría es escolástica, dice. La verdad se halla en la práctica. Y esto me lleva a lo que os decía anteriormente. ¿Quién forma parte del sujeto revolucionario? ¿Quién forma parte de, vamos a llamarlo en sentido clásico, la clase obrera? Marx no se va a ver si los sujetos que están luchando tienen las manos manchadas de grasa y por lo tanto son proletarios que acaban de abandonar el puesto de trabajo, sino que con el hecho de que alguien esté en la trinchera, esté en la barricada, ya entiende que está formando parte del proceso revolucionario. Ya entiende que forma parte del sujeto. ¿Por qué? Porque su práctica es una práctica revolucionaria. Esa es su verdad como sujeto. Su verdad como sujeto no es decir, no, yo soy proletario y como proletario que soy, no. Usted me lo demuestra en la práctica, usted me lo demuestra en la acción, ¿no?
yo creo que ese es otro mérito enorme del materialismo filtrado por Marx, en la medida en que, fijaos, entiendo que nos serviría para incluso resolver muchos de los problemas políticos, bueno, algunos de los problemas políticos que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Quién es revolucionario? Más diría, quien lucha contra el capitalismo. Quien lucha contra el capitalismo. No me diga usted dónde trabaja, no me hace falta. Entre otras cosas, porque si se lo preguntara a Engels, le tendría que decir que se fuera al otro lado de la trinchera, ¿no? Porque Engels trabajaba, era gestor de una fábrica y en realidad nuestros grandes dirigentes proletarios, pocos de ellos tenían las manos manchadas de grasa, ¿eh? Más bien la tendrían de tinta de pasar páginas de libros, ¿no? Y eso no nos hace pensar que sean menos revolucionarios por ello, porque su práctica es una práctica revolucionaria, ¿no? Entonces, ya sé que este tema es un tanto espinoso, ¿no? Pero si lo arrastramos, por ejemplo, a la cuestión del feminismo, ¿no? Y nos preguntamos quién es el sujeto del feminismo, yo creo que desde una perspectiva materialista y atendiendo a las prácticas, diríamos el sujeto del feminismo es toda aquella que lucha contra el patriarcado. No vayamos a esencializarlo. Veamos qué prácticas, veamos si sus prácticas son unas prácticas conformes al discurso feminista, porque si no nos encontramos con la misma contradicción, en este sentido a contrario, ¿no? Si antes deberíamos expulsar del movimiento obrero a los dirigentes del movimiento obrero porque no tenían origen obrero, pues claro, en el caso del feminismo, si lo esencializamos, tenemos que incorporar al feminismo pues a personajes como Ayuso, o etcétera, etcétera, por su condición de mujer, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de la práctica es otro elemento absolutamente fundamental a la hora de entender que podemos reivindicar como materialismo, ¿no? Y en último lugar, claro, cuando Marx escribe en un contexto muy concreto. Yo estoy convencido de que si Marx estuviera escribiendo en la actualidad, escribiría cosas muy diferentes. Escribiría cosas muy, muy diferentes, muy diferentes. Y estoy absolutamente convencido de que le prestaría una enorme atención a la cuestión de los medios de comunicación y de la imagen. No solamente de la tecnología, que ya se la prestó, el famoso pasaje de los Grundrisse, que es magnífico, ¿no? Todavía para analizar nuestra realidad, el fragmento de las máquinas. Pero, claro, a lo que me refiero es ¿qué es real? ¿Qué es material? ¿Qué es material? ¿De qué se ocupa el materialismo? Esa versión tan burda solamente de que el materialismo pues, se ocupa de las piedras, de los árboles, o se ocupa de la economía, no es material en la medida en que influyen los procesos de construcción de subjetividad, todo lo que nos llega vía mediática. En una sociedad mediática como la nuestra, la realidad virtual no es una realidad también material que construye sujetos. Entonces, fijaos, nos encontramos en la paradoja de que quizá en nuestras sociedades es lo inmaterial aquello a lo que el materialismo debe prestar una mayor atención, por su potencia de construcción de subjetividad. Porque para mucha gente eso es su vida real. El otro día iba yo con el móvil por la calle y un compañero, al que no había visto porque estaba mirando el móvil, evidentemente, me dijo, ya vas con el misal, ¿eh? Claro, es la posición del misal antiguo, ¿no? Del cura que iba mirando el misal, ahora todos vamos mirando el misal, vamos mirando el móvil. Y nuestra vida se construye de esas imágenes que vemos ahí. Esas imágenes son materiales, son materiales. Y el control de la producción de imágenes es uno de los elementos políticos fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que nuestro concepto de materialismo tiene que ser un concepto muy amplio, que parta de esa idea de vida, y lo que insisto es que en nuestra vida cotidiana actual, la potencia de lo inmaterial es de un peso brutal, y que por lo tanto debe ser incorporado a esa reflexión desde el materialismo. Y lo dejo ya aquí.
ambos refieren el materialismo como una cuestión ya finiquitada, ya acabada, y sin embargo, todo apunta, por lo menos en mi experiencia política inmediata, que sigue siendo uno de los elementos centrales, al menos en la disputa marxista y al menos en el movimiento comunista realmente existente. De hecho, libros como Pulitzer, hoy muy caricaturizado, y bueno, yo pienso que en realidad es bastante injusto con ese texto. En realidad creo que es bastante injusto con todo lo que tiene que ver con el diamat y toda la tradición del materialismo dialéctico. Ya pronto, muy próximamente, dedicaremos un vídeo a este mismo tema. Ser bastante, como digo, injusto, ¿no? Y sin embargo ahí sigue Pulitzer, ¿no? Que jugando un papel en la práctica militante para mucha gente que se incorpora a estas discusiones. Y me gustaría incluir en la discusión 2 puntos más, ¿no? Además de la importancia, como digo, que sigue teniendo el materialismo. Por un lado, la discusión que tiene que ver con Hegel. O sea, Hegel parece esa piedra de toque con la que no acabamos de entendernos. Por un lado, se le caricaturiza como idealista. El propio César decía que, bueno, que esa idea de espíritu no es esa visión, espiritual, ¿no? Valga la contradicción, no es esa visión mística, sino que tiene más que ver con el raciocinio, con el hecho de pensar, con el movimiento de la razón concreta a lo largo de la historia. Entonces creo que tenemos una deuda con Hegel. Y por otro lado, ya en tono más polémico, y aunque ambos vayan a posiblemente tener diferencias con lo que voy a decir, creo que en realidad el idealismo está muy presente en la disputa cotidiana en el seno de la izquierda. Yo siempre digo que esa frase tan repetida y popularizada últimamente por Fischer, pero que en realidad tiene en su progenitor, no se sabe muy bien si Jameson o Zizek, esta de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Alguna vez, en tono jocoso, siempre he dicho que es una suerte de marxismo-lenonismo, por aquello de John Lennon, ¿no? De Imagine. Yo creo que esa frase y su popularidad denota una posición relativamente idealista. Y es que en realidad sitúa el campo de batalla en el marco de la imaginación. Como si la cuestión es que no he imaginado correctamente o me siento atrapado en mi día a día y no soy capaz de pensar fuera de la caja, ¿no? Una cuestión tan idealista de estas frases motivacionales de think out of the box, ¿no? De pensar como si estuviera, pues como si fuera una persona sin determinación ninguna, que pudiera pensar el socialismo a día de hoy. Yo por eso creo que en realidad el idealismo está muy presente también en la discusión de izquierdas, pero por supuesto estoy de acuerdo que esto es uno de esos elementos que son susceptibles de polemizarse. Simplemente voy a cogerle el guante en una cosa a Jesús, que quizá pueda ser marginal en lo que ha dicho, pero que a mí me parece muy, muy relevante, y es cuando has mencionado el concepto de imaginación, ¿no? Para mí me parece que el concepto de imaginación debemos recuperarlo desde el materialismo. Por algo que dice, claro, vamos a polemizar, ¿no? A mí hay un autor que me fascina, que es Cornelius Castoriadis. Castoriadis me parece un filósofo de primer orden, sobre todo su lectura de Grecia y tal. Pero cuando se mete a hacer política, también es tremendamente interesante, ¿no? Y Castoriadis nos dice una cosa, además tendría que ver con esto que decías de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Castoriadis dice, cuidado, los griegos imaginaron sus instituciones. La democracia griega no existía. Y ellos imaginaron esa institucionalidad. Y dice, y la historia de la humanidad es la historia del imaginar instituciones. Y yo creo que Castoriadis lo dice esto precisamente por ese mensaje que se nos lanza desde el idealismo y desde el liberalismo de no hay alternativa. Esta es la única sociedad posible, no... Claro, nosotros tenemos dos posibilidades. O mirar al pasado y decir, bueno, vamos a recuperar aquello que... Y yo creo que esa opción no es una opción realista, el volver la mirada al pasado. Y la otra opción es, bueno, imaginemos una sociedad diferente. Imaginemos una institucionalidad diferente. Es más, cuando Marx nos dice que no podemos utilizar
las estructuras estatales de la burguesía para hacer la revolución, ¿no? Cuando analiza la Comuna de París, dice, una lección tenemos que sacar de aquí, no podemos utilizar el aparato político de la burguesía, hay que utilizar otro. Claro, y ese lo tenemos que imaginar. Ese lo tenemos que imaginar. Entonces yo creo que la imaginación es una herramienta política de primer orden, incluso desde una perspectiva materialista. Sí, respecto al asunto de Hegel, claro, a ver, yo creo que hay una crítica a Hegel absolutamente reivindicable desde las tradiciones materialistas, que tiene que ver con esta visión teleológica de la historia, ¿no? De los procesos históricos, de la historia como destino. Y esto no tanto por un rechazo más o menos ontológico, ¿no?, de esa concepción de la historia, sino por sus efectos políticos. Es decir, que esa visión salvífica, teleológica de la historia, que entiende los acontecimientos humanos, los grandes acontecimientos humanos, como un despliegue progresivo de racionalidad, como un progresivo despliegue del espíritu, ¿no?, en la terminología hegeliana, pues al final es una perspectiva muy conciliadora, ¿no?, donde los sufrimientos actuales, lo que sea, ¿no?, la pobreza o el genocidio en Gaza o lo que sea, siempre es una especie de peaje desdichado que tenemos que pagar dentro de esos procesos de racionalización en marcha que conducirán en algún momento, ¿no?, a una fase más perfecta de ilustración, civilización o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que esa visión teleológica de la historia tenemos que rechazarla desde posiciones materialistas, no solo, como digo, porque es muy implausible y a mí me resulta profundamente implausible, sino porque sus efectos políticos a mí me parecen aterradores. Sin embargo, hay un Hegel, que es también Hegel, que tiene que ver pues, con esas tradiciones hermenéuticas que antes mencionaba Juan Manuel, ¿no?, que me gusta esa idea de un más postmoderno, ¿no?, anclado seguramente, o no anclado, pero relacionado con Nietzsche y con Spinoza y con Castiglione también, ¿por qué no? A mí me gusta eso, y eso yo creo que tiene que ver efectivamente con ontologías hermenéuticas de las que Hegel, desde luego, bueno, pues no es el fundador, ¿verdad?, pero me parece que tampoco está tan alejado, ¿no?, y que inciden precisamente, y me acerco al segundo punto del que estamos debatiendo y donde yo también tomo parte con Juan Manuel, en la necesidad de integrar en nuestros análisis sociales y políticos de la potencia de la subjetividad. Lo de la imaginación te puede resultar más o menos folclórico, ¿verdad?, pero yo creo que lo que comentaba antes, ¿no?, ese gran momento de desarrollo del materialismo histórico, que es el periodo de entreguerras, ¿no?, es el momento en el que eclosiona realmente el materialismo histórico, deja de ser una doctrina en el fondo bastante roma, ¿no?, que no da mucho de sí, ¿no?, y tiene un florecimiento enorme en autores muy diferentes, que van desde Gramsci a Rosa Luxemburgo, o sea, autores muy, muy diferentes. Tiene que ver con una cierta receptividad en todos ellos a la herencia weberiana, a ese tomar en cuenta precisamente esa espontaneidad de la subjetividad, esa capacidad de la imaginación colectiva. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Yo creo que una cosa es la fantasía, ¿no?, la fantasía más o menos ociosa, relacionada con las esperanzas más o menos individuales, y otra cosa es esa capacidad para imaginar, en el sentido de proyectar futuros viables, que se opone, yo creo, políticamente a una tradición básicamente moralista, ¿no?, una tradición intelectualista, moralista, que piensa básicamente que la gente es o idiota o mala o a menudo ambas cosas a la vez, ¿no?, porque no reconoce, ¿no?, las grandes realidades históricas o porque está cómoda con unas realidades políticas inaceptables, etc., ¿no? Yo creo que frente a eso, reconocer cierta autonomía de lo político que requiere efectivamente ejercicios constructivos, colectivos, de imaginación, a mí me parece como la gran herencia que nos ha legado el marxismo del periodo de entreguerras, ¿no?, como un gran proceso de convergencia mutuo, también de contaminación de las corrientes hermenéuticas con un gran bagaje materialista, que es lo que pasa, por ejemplo, en Polanyi. Polanyi es un autor weberiano que, sin embargo, se ve contaminado
positivamente por la herencia marxista y construyó una obra enorme así. Hasta entonces había escrito cosas súper menores, ¿no? Pero cuando tiene esa recepción de Marx es cuando empieza a escribir cosas muchísimo más interesantes. A ver, una condición fundamental para mí de un discurso materialista es el antisectarismo, ¿no? Es decir, ser capaces de leer y de asimilar aquello que resulte de interés para desarrollar nuestros planteamientos, ¿no? Y es algo que hizo Marx y que han hecho los grandes teóricos del movimiento obrero, ¿no? A ver, yo con la cuestión de Hegel ahí quería matizar, ¿no? Porque a mí me sorprende ese afán de subrayar el vínculo de Marx con Hegel. Sí, ya lo sabemos, claro, pero si fue su discípulo, fue un joven hegeliano, pero claro, a ver, Marx, los gestos que hace entre el 41 y el 46 son gestos de decir, cuidado, de crítica a Hegel. Su tesis doctoral es una tesis brutalmente anti-hegeliana, tanto en el tema como en el desarrollo. O sea, trabaja autores. No, fíjate, Marx se va a trabajar autores materialistas. ¿Qué cosas? ¿No? Es decir, lo que no hacía nadie en su época. Trata a Demócrito y a Epicuro. Y apuesta por Epicuro porque es un materialismo de la libertad y tal. Hemos hecho una reedición de ese texto en Arena Libros y yo creo que es un texto interesantísimo, ¿no? Porque, claro, ahí Marx está haciendo una apuesta por el materialismo antiguo al que él había despreciado ampliamente, ¿no? Y luego, buena parte de los textos de Marx de esa época son textos de crítica a Hegel. La introducción a la crítica a la filosofía del hecho de Hegel, la crítica a la filosofía del Estado de Hegel, podemos decir lo mismo de la Sagrada Familia, la ideología alemana, las tesis sobre Feuerbach, son textos en los que Marx, claro, es que es materialista. Marx quiere construir un discurso diferente al hegeliano. Marx no es un epígono de la filosofía burguesa. Marx es el primer hito brutal de una filosofía materialista. Y por eso yo insisto en que lo que hay que buscar es el hilo rojo, el hilo materialista en la historia de la filosofía. Y por eso me voy a los sofistas frente a los reaccionarios Sócrates y Platón, por eso me voy a Maquiavelo, por eso me voy a Spinoza, antes que volver a subrayar nuevamente el vínculo con Hegel, que es innegable y al que Marx admira en muchas cuestiones, pero insisto, el gesto inicial de Marx en esos años 40 es marcar distancias porque lo que quiere es crear algo nuevo. Está intentando crear un discurso materialista y claro, un discurso materialista no puede encabalgarse directamente en Hegel y tirar de Hegel. Tiene que hacer gestos nuevos, ¿no? Y yo creo que ahí tanto la tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro como el cuaderno Spinoza, porque Marx está leyendo a Spinoza en esa época, pues nos enseñan un poco cuál es la dirección en la que se mueve Marx. Por último, me parece interesante que nos planteen, cada uno a su manera, cuál sería la hoja de ruta para un programa de investigación genuinamente materialista. Por un lado, creo que existen muchos elementos en común. A mí me han venido a la cabeza en varios momentos cuando hablaban ambos y también cuando les leía obras como las de Althusser, que les ha influido, creo, a ambos, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaba Juan Manuel aquello de que las clases no preexisten, me venía a la cabeza la crítica de Althusser a John Lewis diciendo que las clases no son una suerte de equipos de rugby constituidos antes de entrar al juego, ¿no? Y precisamente creo que ahí ambos tenéis respuestas comunes, pero también algunos elementos, que son vías diferentes, ¿no? El propio Juan Manuel acababa su obra hablando de la importancia de tomar en consideración las cuestiones tecnológicas, que también ha mencionado en algún momento, y César acababa trayendo a colación y reivindicando de algún modo en diálogo con la sociobiología la cuestión de la naturaleza humana. Ahí precisamente también me gustaría conocer su opinión en relación a la obra de un materialista como Marvin Harris, que plantea una crítica creo que bastante interesante respecto a la sociobiología.
No, yo, digamos, mi reivindicación no es tanto de la sociobiología. Yo creo que hacemos a veces visiones muy caricaturescas y lo hace Harris en general de acercamiento desde las ciencias naturales a la conducta. Es un campo completamente inabarcable. Entonces, yo creo que como buenos materialistas lo que tenemos que hacer es, primero, darnos cuenta de esa inmensa complejidad y hacernos cargo de ella, ¿no? Y que dentro de las distintas ramas de las ciencias cognitivas, de las ciencias de la conducta, de la sociobiología, hay posiciones extremadamente diversas, ¿no? Y es un campo ya de una complejidad y muchas veces nos pasa un poco como con Hegel y Marx, ¿no? O sea, que seguimos anclados en textos de hace 200 años, tratándolos como si fuera la última palabra que se ha dicho sobre dialéctica, materialismo y lo mismo, ¿no? O sea, seguimos trabajando sobre un par de textos de Wilson de 1972 como si fuera la última palabra que se ha dicho sobre sociobiología, cuando, bueno, pues son los estudios en general, ¿no? Sobre la conducta animal, incluida la humana, pues tienen un nivel de complejidad, de sutileza actualmente que realmente para nada se compadece con esa visión tan caricaturesca, que yo creo que es un poco la crítica que haría a Harry, que es un antropólogo al que leo con mucho gusto, ¿no? Pero que me parece que el diálogo, o más bien la crítica que él hace, ha quedado un poco superada simplemente por el propio avance de las disciplinas científicas. Yo la reivindicación que hago, creo desde el materialismo, es estar abiertos al diálogo con las ciencias sociales y también las naturales, ¿no? Y me parece que eso nos ha faltado muchísimo. O sea, la incapacidad que hemos tenido como marxistas a menudo, o más bien el esfuerzo que hemos hecho por imaginarnos hombres de paja y caricaturas, ¿no? de los que considerábamos nuestros oponentes, empezando por Max Weber hasta hoy, o sea, es brutal. O sea, todo ese esfuerzo que hemos hecho, mejor lo hubiésemos dedicado a leer realmente a todos esos autores, que muchas veces, o a todas esas escuelas, que muchas veces son muchísimo más interesantes y tienen mucho más que ver y hay muchos más puntos en común y de solapamiento de lo que imaginamos, ¿no? De nuevo, yo creo que la idea de que Marx en algún momento se opuso a la idea de naturaleza humana, eso está completamente superado. Hay un libro famosísimo de Norman Gera sobre eso, y no tiene ninguna base textual esa idea, ¿no? De que Marx concebía la naturaleza humana como mera arcilla o algo así. Eso es absurdo. Y aunque fuera verdad, no nos compromete para nada, ¿no? Y yo creo que luego tenemos que rechazar las investigaciones naturalistas más grotescas, por supuesto, pero yo creo que tenemos que estar abiertos a aquellas más interesantes. Entre otras cosas porque yo creo que atañen algo, eso sí, central en un programa materialista contemporáneo, como es lo que decía, ¿no? Que es la crisis socioecológica a la que nos enfrentamos, ¿no? Eso en buena medida tiene que ver también, ¿no? Con límites naturales del ser humano, tiene que ver, ¿no? Con nuestra naturaleza inserta en ecosistemas que nos vienen dados. Y no tiene nada que ver, en cambio, seguramente, ¿no? Con esa idea prometeica, ¿no? De esa concepción del hombre nuevo como pura arcilla social, que, bueno, yo creo que en buena medida ha sido solidaria o ha retroalimentado inercias muy negativas procedentes del capitalismo, pero que a veces desde posiciones materialistas no se han cuestionado. Así que, bueno, no pretendía hacer tanto una reivindicación de la sociobiología, que no tengo por qué hacerla, como una apuesta materialista por estar abierta a tradiciones científicas que a veces han sido miradas con cierta desconfianza desde el marxismo y que a mí me parece completamente... Bueno, yo suscribo plenamente esto último que ha dicho César. De hecho, tú lo has señalado, ¿no? Que yo trabajo pues, con autores como pueden ser Deleuze, o Nietzsche, ¿no? Nietzsche mucho menos, pero Deleuze sin ninguna duda, y más ahora que estamos en el centenario. Creo que esa labor es una labor importante, ¿no? Pero para responder un poquito a la pregunta que hacías tú de qué hacer, ¿no? Tan leninista ella. Studielats, ¿no? Como decía Lenin. ¿Qué hacer? Yo diría dos cosas. Una es una historia del materialismo. Necesitamos tener una historia del materialismo. Necesitamos tener una historia del materialismo para confrontarla con la historia del idealismo, porque si no,
Y ya desde una perspectiva práctica nos encontramos con que los programas docentes de filosofía son programas del idealismo hasta que llega el 19. O sea, no hay una gota de materialismo antes, ¿no? Entonces, claro, en secundaria pues empieza con Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, etcétera, etcétera, y hace falta llegar al 19 si se llega para que alguien diga, ay, y luego está esto otro, ¿no? Y creo que es necesario, pues, ya que has dicho que ambos bebemos de Althusser, en parte, pues, buscar hacer que esa corriente subterránea del materialismo pues deje de ser subterránea, ¿sí? Y tengamos una historia potente del materialismo para ofrecer y para decir, no, mire, en vez de Descartes vamos a hablar de Spinoza, ¿sí? Vamos a hablar de Spinoza. En vez de Platón vamos a hablar de Demócrito, de Epicuro, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una primera, digo primera porque se me ha ocurrido en primer lugar, no por otra cosa, y quizá porque yo la llevo en la cabeza, ¿no? Es algo que llevo hace tiempo en la cabeza hacer eso. Y en segundo lugar, yo creo que la sociedad contemporánea nos plantea enormes retos, ¿eh? César ha señalado uno que a mí me parece incuestionable, que es el ecológico, pero hay otro que es el tecnológico también, ¿no? Cómo abordar esta sociedad hipertecnologizada ante la que nos encontramos. No sé si tenéis la misma sensación que yo, pero yo tengo la sensación de que en los últimos meses, con el tema este de la inteligencia artificial, como algo que, la inteligencia artificial, y de repente, boom, ha aterrizado en nuestras vidas, con una enorme potencia. ¿Y qué respuesta le damos a eso? ¿Cómo abordamos esta cuestión? Y no solamente la cuestión de la inteligencia artificial, sino de la realidad virtual, de la potencia tecnológica. La Charato dice una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, que cualquier análisis del presente que no pase por el análisis de lo tecnológico es un análisis que no está bien situado, y no está bien situado porque hay una potencia de lo tecnológico tan brutal que tenemos que entrar en ella, porque va a configurar la realidad del trabajo, la realidad de las relaciones sociales, todas nuestras realidades, ¿no? Y ahí el materialismo tiene que entrar de una manera clara a trabajar, ¿no? Yo apuntaría en esa dirección, ¿no? Y luego, por una cuestión que se ha dicho anteriormente, y porque la gente no me tache ya directamente y diga, no le leo a este posmoderno, cuidado, yo no hago una defensa del marxismo, no hablo de marxismo posmoderno. O cuando hablo de posmoderno, lo digo por ad cautela, ¿no? Cuando hablo de posmodernidad, para mí la posmodernidad es un momento histórico, todos somos posmodernos. Lo queramos o no lo queramos. ¿Es posmoderno Habermas? Claro, si me oyera esto me tiraría alguno de sus libros a la cabeza, ¿no? Y yo posmoderno, pues sí. Claro, es una cuestión epocal, ¿eh? Las épocas pues tienen ciertas formas discursivas que todos acabamos de alguna manera recogiendo. A veces desde una dimensión crítica o a veces desde una dimensión complacida, ¿eh? Pero hay unas señas de identidad de la época, de una época que yo llamo posmoderna. Pero bueno, quiero decir, a mí esto no es una cuestión que me parezca relevante, lo digo por cautela, porque generalmente en nuestro ámbito, en cuanto se oye la palabra posmodernidad, hay quien saca ya el hacha, de la misma manera que nos peleamos a muerte porque uno dice pueblo y el otro dice multitud. Hombre, por Dios. Hay un libro buenísimo de Terrell Carver de los años 80, creo, 90, que se llama justamente así, de Postmodern Marx, el Marx postmoderno, y es buenísimo. O sea, que estás bien acompañado. Bueno, pues le echaré un vistazo. No, yo respecto, muy, muy, muy brevemente, respecto a la cuestión esta de la imaginación, yo recomendaría mucho la obra en general de Eric Olin Wright, ¿no? Yo creo que esa sí que la idea de construyendo utopías reales y todo su proyecto colectivo, ¿no? De elaboración de alternativas al capitalismo, ¿no? Arraigadas pragmáticamente en experiencias pasadas o en desarrollo. Yo creo que cuando pensamos en esa incapacidad de la imaginación para elaborar un futuro distinto,
tiene que ver justamente con eso que comentaba también justo ahora Juan Manuel, respecto a autores como que diagnosticaban bien autores como Deleuze, no tanto que no se te ocurra como una ausencia de afectividad, ¿no?, que vaya en esa dirección. O sea, yo creo que todo el mundo es capaz de imaginar lo que sea posterior al capitalismo. Claro que eres capaz de hacer una fantasía distópica en tu cabeza o utópica, yo qué sé, ¿no? Pero lo que falta es una afectividad que se dirija en esa dirección, ¿no? A eso nos referimos, y yo creo que es un poco lo que reivindicamos, ¿no? Una capacidad no para fantasear con eso, sino para encarnar esos pensamientos en prácticas políticas concretas, con alguna esperanza de que tenga una cierta difusión. Y en esa dirección, yo creo que la obra de Eric Olin Wright resulta muy iluminadora, ¿no? Porque tiene ese punto utópico, ese punto de trabajar sobre cosas no completamente constituidas, ¿no?, una cierta arcilla sociológica y política, pero al mismo tiempo eso no es una pura fantasía, ¿no?, sino que se intenta estar anclada en realidades en curso. Ya solo me queda dar las gracias a ambos, tanto a César como a Juan Manuel, por su disposición a participar en el canal. También daros las gracias a todos los que seguís los vídeos y los que habéis llegado ya a este punto después de más de una hora de conversación, que espero haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado tan interesante como a mí, porque no solo creo que ambos tienen una visión muy interesante con la que no es necesario estar de acuerdo para reconocer toda su riqueza y todas las discusiones que abren y que desde luego creo que en su inmensa mayoría merecen ser abiertas. Además de que creo que tienen unas perspectivas bastante conciliables, con muchos elementos en común que seguramente se enriquezcan. Me decían ambos que este canal y que este vídeo había servido para conocerse, porque nunca habían compartido un espacio, un foro, y me alegro mucho de que el canal haya servido para eso, porque ojalá, bueno, encontremos próximas entregas de un diálogo entre ambos que desde luego, bueno, pues merecería mucho la pena seguir conociendo. Sin mucho más que añadir, nos vemos en la próxima, que os aseguro que será muy pronto.